Vamos a explicar cómo podemos hacer un diseño adaptable con algunos de los proyectos de la Red Educativa Digital Descartes. Inicialmente lo vamos a hacer con una unidad didáctica del proyecto EDAD. Podría ser una de matemáticas, castellano, primer nivel y los números naturales. Podría ser esta unidad, la cual se visualizaría de esta manera en una pantalla como la mía, que obviamente no es adaptable. Si reduzco el tamaño de la ventana, observemos que se pierde el contenido. El contenido habría que utilizar las barras de desplazamiento para observar el resto del contenido. Una unidad adaptable como esta, que ya tiene el diseño responsivo, tiene la característica que al reducir o aumentar el tamaño de la ventana, el contenido no se pierde, se adapta al tamaño de la ventana, se adapta al tamaño de la pantalla. Observemos acá en este testeador o en este probador que presenta una pantalla de ordenador, una de un portátil y dos dispositivos móviles, la unidad didáctica de EDAD. El tamaño para un ordenador, una pantalla de ordenador, es reducido. Lo mismo puede ocurrir en el portátil, y en el caso de los dispositivos móviles el contenido se pierde, no se presenta completamente. Si tomáramos la dirección de esta unidad que ya está adaptable y la copiáramos acá, que es lo que estamos haciendo, observamos que ya el contenido se adapta al tamaño de esas pantallas, tanto para el ordenador como para el portátil y los dispositivos móviles. Obviamente habría que girarlo en forma horizontal para ver mejor la unidad didáctica. Muy bien, vamos a descargar esta unidad didáctica de los números naturales, cosa que ya he hecho, la tenemos acá, y vamos a explicar cómo en esa unidad lo podemos volver adaptable. Para ello vamos a cambiar el índice. Ese sería el primer paso, son 3 pasos sencillos. Entonces cambiamos este índice, que es el que ejecuta la unidad, por otro nombre. Yo lo voy a llamar index 2, y en esta carpeta vamos a copiar un archivo y una carpeta de JavaScript, que ya la tengo acá, que lo hicimos en un video anterior. Vamos a copiar el índice y la carpeta de JavaScript en la unidad. Muy bien, allí lo pegamos. Y el segundo paso es editar ese índice que acabamos de ver acá con un editor de texto. Yo lo hago con Notepad, y allí simplemente lo que vamos a cambiar es el tamaño de la unidad, tanto el ancho como la altura, y la dirección donde está la unidad didáctica, o el nombre del archivo que ejecuta la unidad didáctica, que ya hemos visto que es index2, así lo cambiamos. En lugar de HTML es HTM. Enseguida miramos cuáles serían las dimensiones que debería tener. Por ahora grabemos. Otro archivo que debemos modificar es el que se encuentra en la carpeta JavaScript, este que tiene este nombre, index edge preload. Bueno, ahí me excusan del inglés. Vamos a editarlo, y al final de ese archivo de JavaScript se van a encontrar también las dimensiones que deberíamos modificar. Ahora, estas dimensiones, para cada web que queramos volver adaptable, debemos conocerla. Aquí tenemos, tal como aparece la escena en la Red Educativa Digital Descartes, y si quisiéramos conocer este ancho, o sea, de acá desde la izquierda hasta la derecha, en el navegador Chrome hay una herramienta muy útil. Voy a hacer clic derecho, que se llama inspeccionar elemento. Eso es lo que voy a hacer, voy a inspeccionar ese elemento. Aquí al lado derecho, al final, se encuentran los tamaños de cada una de, digamos, de estos frames que aparecen acá, y lo que nos interesa es conocer el ancho y la altura. Si lo hiciéramos con este primer frame, o sea, el que aparece allá en color azul, observamos que es un ancho de 1366. Sin embargo, utilizar ese ancho implica también dejar estas holguras o estas columnas al lado izquierdo y al lado derecho. Miremos este otro frame,
el que acabo de resaltar, donde se encuentra prácticamente todo el contenido de la unidad didáctica. Volví, lo resalto aquí, y nos damos cuenta que su tamaño o su ancho es de 1024. Por ahora, con esto estamos consultando, es el ancho. En cuanto al alto, podemos dejar un estándar para todos de 600 píxeles. Entonces, por ahora lo que nos interesaba conocer era el ancho, que ya sabemos que es 1024. Entonces, eso es lo que vamos a modificar acá, tanto en este archivo de JavaScript. Entonces, aquí vamos a colocar 1024 píxeles y lo vamos a dejar en 600 la altura. Guardamos y lo mismo vamos a hacer acá, 1024 y 600. Muy bien, guardamos y vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar el índice que hemos modificado. Vamos a buscarlo, aquí está. Lo ejecutamos y aquí ya tenemos la unidad de edad adaptable. Observemos que puedo reducir el tamaño de la ventana, no hay problema. Todavía tiene esta holgurita en altura que habíamos visto alguna vez en el video anterior y que habíamos corregido utilizando este overflow hidden, o sea, ocultando ese desfase en altura. Hay un truquito que podemos utilizar, y es que ese desfase en altura es alrededor de unos 8 píxeles que podemos ampliar acá solamente en este archivo, no en los dos, y al ejecutarlo ya no tendría ese desfase en altura. Estoy aquí tratando de moverlo como lo hicimos anteriormente y observen que no hay ningún problema. Bueno, finalmente podemos hacer unidades adaptables utilizando la dirección web, no necesariamente descargando la unidad. Por ejemplo, eso es lo que voy a hacer en esta carpeta que llamo adaptable 2, y allí adaptable 2 simplemente he copiado el archivo index y el JavaScript. ¿Para qué? Para incluir una unidad online. Por ejemplo, voy a borrar esta de los naturales y voy a escoger otra unidad. Puede ser esta de fracciones. Correcto. Entonces copio esta dirección y voy acá en el index. Entonces, en lugar de index 2 colocamos la dirección que acabamos de copiar. Guardamos y observemos que aquí en proyecto DA que teníamos con los números naturales, al actualizar ya nos aparece con las fracciones. Entonces podemos usarlo tanto con la unidad descargada o con la dirección web. Esa es una alternativa. Otra es utilizar, vamos a ver enseguida, una carpeta, otro proyecto distinto. Por ejemplo, puede ser el proyecto de pizarra interactiva, por ejemplo. Vamos a escoger una unidad cualquiera, puede ser esta. Bueno, vamos a ver las dimensiones que tiene. Ver código fuente. Bueno, no es el código fuente. Inspeccionar elemento, y aquí nos va a decir cuál es el tamaño. 819 por 575. Utilicemos ese tamaño, que es el que está acá. Entonces voy a hacer esas modificaciones acá. 819 por 575. Copiemos la dirección, que es esta, es la que vamos a cambiar acá. Muy bien, guardamos aquí y también lo vamos a hacer aquí. 819 por 575. 575 va a sumarle los 8 píxeles de holgura. Guardamos y miremos acá cómo quedaría. Aquí tenemos la unidad didáctica de
pizarra interactiva. Observemos que al reducir sigue permaneciendo el contenido. Bueno, nos quedó aquí todavía una holgurita muy pequeña, de pronto no eran 575, dejamos los 608 que hemos venido utilizando, y acá los 600 píxeles. Nuevamente revisemos, actualizamos. Perfecto, o sea, con esos 600 es suficiente para trabajar. Entonces, estas son algunos ejemplos de cómo podemos hacer diseños responsivos. Ahí excusan un poco lo atropellado del video, la idea es que fuera lo más corto posible, y hay dos ejemplos que pueden descargar con o que están adjuntos al video que estamos presentando. Bueno, hasta pronto.